Bueno, pues una gran satisfacción, muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí con vosotros y además el acompañamiento con gente tan potente como los anteriores ponentes, pues es realmente fantástico. Casi da un poco vergüencilla contar los trabajos en la forma en la que nosotros los presentamos, porque la verdad que siempre pecamos de no llegar al desarrollo visual tan depurado y tan exquisito que consiguen Néstor y Zoilo. Nuestro trabajo, el que vamos a presentar hoy aquí, es un caso de uso real, es vuestro patrimonio, es vuestra ciudad, son vuestros referentes visuales y ese es nuestro punto de ventaja en este momento, ¿no? Quiero añadir a la presentación que ha hecho Zoilo, deciros que tenemos los dos una doble personalidad, en el sentido de que, además de trabajar juntos en la empresa Geobit, que es la que en este caso fue adjudicataria de estos trabajos, somos los dos trabajadores e investigadores de la Universidad de Valladolid, del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica. Quiere esto decir que nuestra visión de la fotogrametría no difiere en lo básico de lo que habéis visto hasta ahora, pero se queda seguramente más en el plano práctico, técnico, en la producción de materiales de trabajo para que los técnicos, para que los expertos, los arqueólogos, etcétera, hagan su trabajo a nivel técnico. No llegamos tan lejos ni a tanta perfección en la exposición de los trabajos, de los resultados, y tampoco nos atrevemos ni queremos hacer hipótesis, hacer análisis historiográfico. No somos expertos, somos en ese sentido humildes, y en lo que somos expertos, y nos sentimos orgullosos de serlo, es en el rigor técnico-científico. Es decir, queremos jugar un papel al estilo de un notario, en el sentido de que un notario no opina, simplemente da fe de lo que encuentra, de lo que lee, de lo que firma. Ese es un poco nuestro modo de verlo. Trabajamos en ese sentido de forma muy rigurosa, no nos atrevemos a inventarnos nada. No quiero usar esa palabra de ningún modo peyorativo, porque hemos visto a las maravillas a las que nos puede llevar no solo esa imaginación, sino esa imaginación bien fundada, ¿no? Pero nuestro trabajo se limita casi siempre a contar lo que vemos, y lo que vemos es lo que queda de lo que hubo, ¿no? Por lo tanto, lo que producimos es material de trabajo para que otros expertos como Zoilo o como Néstor puedan hacer sus maravillosas virtualizaciones y recreaciones. Trabajamos con todas las tecnologías que existen actualmente para este tipo de trabajos. Además, nuestra larga tradición en fotogrametría se remonta a la época analógica. Hemos trabajado con restituidores analógicos de los que seguramente ni Zoilo ni Néstor han oído hablar. Hemos tenido que sufrir todas las debilidades de las tecnologías antiguas basadas en soportes analógicos, y hemos ido creciendo con la digitalización progresiva de todos los medios, no solo de los aparatos, que cada día son más digitales, los ordenadores cada día son más potentes, pero ya el propio soporte de la información, que es la imagen, ya es totalmente digital. Lo único que nos queda de analógico es la cámara físicamente, que la agarramos con la mano y sus lentes, pero todo el resto del proceso ya es pura digitalización. Como ejemplo de estos instrumentos hemos querido traeros el escáner láser. Este ya es un aparato bastante antiguo, y lo que quiero simplemente es acercaros el concepto de lo que es un escáner láser, para que no se quede en una nebulosa de un instrumento que parece que hace magia y que mide por arte de magia los objetos 3D. Como muy bien ha descrito Néstor, este tipo de aparatos sigue siendo insustituible y todavía no está totalmente reemplazado por la fotogrametría.
Se está produciendo, y viene siendo así ya desde hace unos años, como una pugna constante de la fotogrametría que parece que ofrece una solución, después llega un escáner más moderno que parece que ofrece una mejora, de nuevo la fotogrametría da otro salto, y así que se vive en esta pugna de dos tecnologías que en algunos momentos parecían destinadas una a acabar con la otra, como lo de la radio y la televisión, pero lo razonable parece pensar que nunca se van a sustituir ni nada, simplemente se van a sumar, que es lo ideal, ¿no? Y de hecho, los mayores grandes logros que hemos conseguido ha sido siempre fusionando tecnologías y actualmente trabajamos con todas a la vez. Ese es el camino. En el trabajo que os va a presentar David durante esta presentación, que es lo que hemos hecho en el conjunto de San Benito, hemos utilizado 3 tipos de escáner diferentes, estaciones totales topográficas, aparatos GPS topográficos, drones de 2 tipos, cámaras digitales de 2 o 3 tipos, en fin, todo ello junto y todo ello aportando, en cada caso, cada técnica aportando sus ventajas para al final llegar a producir una documentación gráfica que es con la que al final van a trabajar los expertos que hagan sus proyectos de intervención, de consolidación, las mediciones de los materiales que hay que aportar para hacer una limpieza de fachada, etc. Es curioso, y esto siempre resulta al mismo tiempo interesante, curioso, triste, complicado y sorprendente, que muchas veces el recorrido que hacemos es un círculo muy extraño, que empezamos capturando imágenes, que son documentos típicamente bidimensionales, construimos un fabuloso modelo tridimensional e increíble, como los que nos ha mostrado Néstor, y después volvemos a generar dibujos bidimensionales, planos, porque el señor que está en la obra no tiene ni el hábito, ni las técnicas, ni los conocimientos para gestionar y manipular esos datos en 3D que le hemos producido, y lo que quiere al final tener es unos planos bien dibujados, limpios, planos en papel. Entonces hacemos todo ese increíble círculo digital y fantástico para llegar de nuevo al papel de toda la vida. Bueno, pues eso tiene que seguir siendo así. De momento no nos hemos encontrado nunca con un contratista que vaya a hacer una medición de los metros cuadrados de fachada que tiene que tratar con un modelo 3D en el cual se va a ir haciendo una medición, ¿no? Por lo tanto, es curioso ese recorrido por tecnologías terribles para acabar produciendo la documentación canónica tradicional, los planos de planta, alzados, secciones, perfiles, etc. Y eso es un poco lo que os vamos a contar. Doy la palabra a David, que es el que ha manejado más toda esta información. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues bueno, a continuación sí que queremos contar un poco todas las fases que se han llevado a cabo para poder conseguir este modelo digital y a partir de ahí generar esa documentación. El objetivo principal de esta documentación fue un concurso que licitó el Ayuntamiento de Sahagún, cuyo objetivo era generar ese modelo tridimensional, una copia exacta del monasterio de San Benito, para generar esa planimetría, plantas, alzados y secciones, para que el equipo de arquitectos pudieran elaborar ese proyecto de intervención. Entonces, como muy bien ha comentado José, digamos que este proceso de documentación del edificio lo realizamos como que en varias etapas, con diferente instrumental de digitalización 3D. Por un lado, el primer paso que realizamos fue la utilización de los escáneres láser. El escáner láser, como ven en algunas de las imágenes, fueron varios los dispositivos que utilizamos. Es como una especie de herramienta o instrumento, también podemos ver aquí en el escenario, que en su interior alberga un rayo láser y una cámara fotográfica. Entonces, el objetivo de este aparato es ir colocando en diferentes posiciones del edificio que queremos documentar, y ese láser lo que va a ir es capturando toda esa información. Y a posteriori, a mayores, realizará un recubrimiento total fotográfico del edificio para dotar de datos RGB, es decir, de color, a cada uno de los puntos que ese escáner ha capturado. Entonces, bueno, los escáneres utilizados en concreto fueron un Faro Focus 3D, que es el que ven en color azul,
y un Trimble X7, no, perdón, era Trimble X7, cuya característica es que son unos escáneres láser de rango esférico, es decir, son aparatos que se disponen en un lugar y son capaces de capturar toda la información que hay a todo su alrededor. Entonces, bueno, hay una imagen aquí también a mano derecha. Otra de las ventajas que tienen estos equipos es que se puede ir comprobando en tiempo real toda la información que estamos documentando. Entonces, si hay algún lugar que vemos que queda en sombra y que faltarían esos datos, sería colocar la ubicación de ese escáner en otra posición para completar los datos que nos faltan. Entonces, bueno, un poco el funcionamiento del escáner y lo que se obtiene de él. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la Catedral de Plasencia. Es lo que nosotros llamamos la nube de puntos. O sea, la realización de muchos de esos posicionamientos, lo que nosotros conseguimos al final es un modelo digital exacto del edificio, pero en nube de puntos. Y con ese modelo nosotros posteriormente, realizando una serie de procesos, es de donde podremos extraer esa información. ¿Cómo funciona el escáner? En este vídeo que tiene en la parte inferior, este en concreto es el faro focus. Cuando les he dicho que funciona de forma esférica o de 360, lo que hace es, ese equipo rota 360 grados digamos, en el plano horizontal y a la vez tiene un espejo rotatorio que lo que hace es mandar esa señal de láser al edificio, también en 360 grados, y de esa manera capturar toda la información, toda la geometría. Digamos que habría un segundo paso, que el equipo no lanza el láser, sino que lo que lanza es una ráfaga de fotografías para capturar toda esa información de color. Ahora, según vamos contando, también verán un poco cómo funciona, porque normalmente los escáneres que utilizamos, el láser no es visible, pero en el caso del escáner que tienen aquí, es de espectro visible, sí que se ve. Entonces van a ver cómo hay una especie de haz de luz de color verde que va recorriendo el edificio. Entonces, la forma de capturar que tienen estos aparatos es esa línea que ven verde, son los datos que va capturando. Y poquito a poco eso va a ir haciendo ese barrido de 360 hasta tener la cobertura total del edificio. Es decir, capturamos raya a raya hasta conseguir completar esa esfera de 360. ¿Cuáles son las ventajas de estos modelos realizados con escáner láser? Al final, lo que obtenemos es un modelo tridimensional de nubes de puntos, en que cada punto está posicionado en una posición que llamamos X y Z, es decir, su lugar en el espacio. Y una de las ventajas principales que tienen estos modelos es que son copias exactas del objeto que nosotros documentamos. Es decir, cualquier deformación, patología o cualquier diferencia o lo que tenga el edificio en esa posición y en el momento de hacer esa toma de datos va a salir reflejado. Con esto nosotros lo que también hacemos referencia es que es una herramienta muy buena para comprobar y verificar el estado del edificio. Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, muchas veces en los edificios existe una especie de documentación previa, es decir, hay veces que encontramos en libros o en repositorios plantas de esos edificios que nos indican cómo es la geometría. Entonces, nosotros cuando los visualizamos, pues por ejemplo, este es un ejemplo de una iglesia en Toro, que es la iglesia del Santo Sepulcro, que cuando nos pasaron la información, pues claro, tú contrastabas la planta con el edificio y parecía que todo cuadraba muy bien. ¿Qué pasó a la hora de compararlo con el dato que habíamos obtenido del escáner láser? Que realmente parecía que sí que era la planta, pero en realidad no se ajustaba nada para la realidad. Aquí se puede ver que una de las naves no es tan recta como se proponía en esa planimetría original, sino que tiene una pequeña deformación. Incluso la anchura de la iglesia, según los planos que nos habían facilitado, daba la sensación que tenía una anchura que realmente luego no era así. Entonces, la documentación del escáner láser, una de las grandes potencias que tiene es la verificación del dato. Nos va a mostrar las cosas tal y como son. O si nosotros, por ejemplo, tenemos un desplome en una fachada, pues vamos a ser capaces de detectar, digamos, esa posición, ese desplome que estamos teniendo. Nos permite generar como una especie de radiografía, como cuando nosotros vamos al médico. Nos muestra todos esos problemas que tiene ese edificio en el momento. Entonces, bueno, una vez realizados todos esos escaneos alrededor del monasterio de San Benito y procesarlos, conseguimos esta planta del edificio. Hay plantas del monasterio, pero, claro, un poco del estado actual, no muy bien definidas. Y con esta conseguimos eso, conseguir una réplica exacta de la situación en la que se encontraba en ese momento. Entonces, bueno, se pueden ver ahí un poco las capillas, cómo se encuentran remetidas, su posición, los espesores, incluso todo el tema de la torre.
Como muy bien comentó antes José, nosotros al final lo que hacemos es eso, utilizar muchas técnicas y al final utilizar lo mejor de cada una para fusionarlas. El escáner láser lo mejor que nos ofrece es la geometría. Es la herramienta que nos va a ofrecer una precisión muy grande. Además, como también antes muy bien comentó Néstor, estos aparatos sobre todo son muy buenos a la hora de documentar grandes edificios, grandes estructuras. Es decir, nos ofrecen una calidad muy grande. Es decir, nosotros cuando hemos realizado, por ejemplo, estos escaneos, normalmente la calidad que le ponemos a resolución es que nos den una información desde la distancia en la que estamos escaneando hasta una distancia de 10 metros, la separación de los puntos es de 6 milímetros. Es decir, que a 10 metros de distancia del escáner nos está cogiendo tanta información que los puntos están separados 6 milímetros. Cuanto más nos acercamos al escáner, esa proximidad de puntos es mucho mayor, hasta que llegamos a una densidad tan grande que en 1 centímetro cuadrado puede haber muchísimos puntos. También para que se hagan una idea de la cantidad de información que se captura, un aparato de estos puede llegar a capturar hasta 900.000 puntos por segundo. Normalmente un escaneo está rondando los 6 minutos, este que estamos haciendo es uno de larga exposición, o sea, más que nada para que se pudiera ver un poco el funcionamiento del láser, pero normalmente en unos 2 minutos y medio, 3, seríamos capaces de generar nubes de 45 millones de puntos. Claro, si nosotros sumamos todos esos escaneos, al final se pueden conseguir nubes de puntos de miles de millones de puntos. Y la otra forma de documentar el edificio fue a través de la fotogrametría. Como también han visto a lo largo de la tarde, la fotogrametría es una técnica que permite generar modelos tridimensionales a partir de fotografías dimensionales. Es decir, pasamos de algo bidimensional no métrico a un modelo 3D completamente métrico. Entonces, se realizaron lo que nosotros llamamos fotogrametría por un lado terrestre y fotogrametría aérea. Para la terrestre lo que hicimos fue un recorrido alrededor de todo el perímetro del edificio y por las zonas de los interiores, realizando fotos con una cámara normal fotográfica, y luego se hizo toda una cobertura con dron. Entonces, como antes también comentó José, a nosotros nos gusta mucho que los datos sean muy precisos y muy técnicos. Entonces, no solo nos valía generar esos modelos fotogramétricos, es decir, realizar esa captura de fotos, sino que luego se hizo, como pueden ver en estas imágenes, una especie de marcadores o puntos de control alrededor de todo el edificio, que son estos círculos negros con el centro blanco, que iban a servir para tomarlos con un sistema de GPS y de estación total para georreferenciar el edificio y asegurar que el modelo iba a ser milimétricamente exacto a la realidad. Perdón. Entonces, bueno, se hizo se repartieron, pues no sé si fueron 12, 15 dianas o puntos de control alrededor del edificio para que fueran capturados durante el proceso de fotogrametría aérea y luego meter esos puntos de control con coordenadas exactas. Entonces, bueno, el vuelo fotogramétrico, bueno, sí que habrán visto, se utilizó un dron, en este caso era un Inspire, el cual iba a realizó el recorrido de todo el edificio. Fueron varios vuelos los que se realizaron, para eso, no sé si luego lo vas a contar, se realizaron varios planes de vuelo en el que previamente al vuelo lo que se hace es determinar en la zona en la que se quiere intervenir, se plantea una especie de rejilla por la que el dron va a pasar y va a realizar fotografías. En concreto se realiza un vuelo cenital. Ese vuelo es cuando el dron va con la cámara completamente perpendicular al suelo, entonces va haciendo fotografías paralelas a toda la superficie del suelo para generar sobre todo muy bien todo el tema de los pavimentos y las cubiertas, y luego se realizaron varios oblicuos en los que la cámara se coloca de forma inclinada, lo que nos permite documentar muy bien todo el tema de las fachadas y digamos elementos salientes y demás. Entonces, bueno, el resultado de ese modelo fotogramétrico fueron cientos las fotografías realizadas hasta realizar la cobertura total de todas las edificaciones existentes de lo que queda del monasterio de San Benito, el Real San Benito. Entonces, con esto, el resultado que se consigue es muy parecido al escáner láser, es una especie de nube de puntos que define la geometría de ese edificio, y luego hay una serie de procesos en los que esto se realiza el tratamiento, realizando una malla, realizando un texturizado, hasta conseguir un modelo digital completo. Nosotros lo que solemos realizar, bueno, el modelo que se genera, por ejemplo, este es el de la puerta.
Entonces, es un modelo exactamente idéntico a lo que hay en la realidad, que permite pues, obtener una documentación muy grande de todas las patologías que tiene, de todos los desperfectos. Entonces, es muy bueno para todo el tema del estudio posterior. Y a mayores, pues bueno, como bien han comentado a lo largo de esta tarde, estos modelos digitales normalmente también los solemos subir a Internet para que la gente los pueda visualizar, entonces permite ver cosas que a nivel de peatón no somos capaces de ver. Por ejemplo, los detalles del escudo que se encuentra por la parte superior, detalles de algunas de las esculturas que se encuentran como a 9-10 metros de altura. Con este tipo de modelos nos podemos acercar y visualizarlas muy bien. Este tipo de modelo que están viendo ahora no es que tenga nada de particular. Lo curioso es que al eliminar la información fotográfica y quedarnos solamente con la geométrica, descubrimos patologías y problemas en la piedra que no están aparentes muchas veces al ojo humano. Y no es que estemos descubriendo nada nuevo, simplemente es que la distracción de la textura puede convertirse en un obstáculo a la hora de identificar pérdidas de material, erosión, etc. O sea que es también muy interesante que estos productos intermedios son también un mecanismo de diagnóstico muy interesante. Entonces, nosotros al final lo que hacemos es generar una especie de metodología híbrida en la que el modelo resultante al final es la fusión de la geometría obtenida con el escáner láser y la fusión del color obtenido mediante la fotogrametría. Lo juntamos todo en un único modelo y al final conseguimos un modelo de muy alta precisión. Entonces, una de las ventajas es esos los niveles de detalle a los que se pueden llegar a conseguir. Es decir, gracias a esto, pues, por ejemplo, el detalle que se obtuvo de la zona de los escudos o de las esculturas, pues claro, o sea, no es lo mismo verlo desde abajo que verlo, pues, estar documentándolo a un palmo, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco todos los modelos digitales obtenidos de todo el entorno y, claro, a partir de este punto, pues claro, es un poco lo que hablamos. Partimos de un objeto real que es en 3D, a partir de elementos bidimensionales generamos ese modelo tridimensional y tenemos que retroceder hacia atrás para conseguir una documentación planimétrica o bidimensional para que luego los arquitectos, arqueólogos y gente que va a intervenir en esa obra pueda estudiarlo y trabajar. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy en día con esto de la fotogrametría? Y es que el nivel de detalle es tan grande el que se consigue que normalmente directamente con la información, las ortofotos o ortoalzados que generamos a partir de esta documentación sería más que suficiente. Porque normalmente para un plano, antiguamente siempre te decían, oye, yo quiero que esté todo representado a línea. La ventaja de estas ortofotos, estos ortoalzados, es que es tan grande la definición que tiene, vamos, que es una copia exacta de lo que tenemos en la realidad, que muchas veces si tú das redibujada esa fachada o ese alzado, estás quitando la información a la persona que va a hacer posteriormente el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona dibuja ese alzado, claro, él está interpretando cosas que él ve, entonces hay determinados detalles de elementos de musgo, de apariciones de grietas o tal, que a lo mejor a la hora de hacer esa interpretación no las cuentas y cuando la persona va a interpretar el plano no las va a encontrar. Entonces, una de las ventajas muy grandes que tienen estos ortofotos o ortoalzados generados a partir de los modelos 3D es que está toda la información tal cual está en el edificio, es decir, salen representados si tiene grafitis, si ha habido un golpe en el que se ha roto una parte de una piedra, aparece también representado, toda la vegetación, los nidos de cigüeña, o sea, hay mucha información que es muy importante y muy vital a la hora de realizar ese proyecto de intervención. Entonces, bueno, esto es un poco el ejemplo de toda la planimetría generada para ese proyecto, en el que se generaron por primera vez unos alzados completos del estado actual del edificio en el momento que se realizó esa documentación. Entonces, bueno, estos son varios alzados, o sea, del edificio, incluido el antiguo edificio del cuartel de la Guardia Civil. Y luego a mayores, otra de las ventajas es que al realizar el modelo completo, tanto del interior como del exterior, nos va a permitir generar también una especie de secciones o perfiles a lo largo del edificio y poder ver lo que hay en la zona exterior e interior de forma simultánea. Entonces,
Ahora vamos a visualizar una serie de secciones que se realizaron de forma longitudinal, en el que, claro, empezamos viendo el alzado del edificio desde lo que sería el interior del patio, uno en el que veríamos todo el interior de la torre. En este caso no había color porque, yo no sé si han accedido a esa torre, sí que hay una parte que hay bastante luz en la parte inferior, pero había una serie de zonas en la zona intermedia que eran muy oscuras, entonces con la fotografía ahí no podíamos llegar. Entonces la ventaja del escáner láser es que aunque estés en un espacio completamente a oscuras, tú vas a seguir generando y obteniendo esa documentación. Entonces, alargando un poco más la sección, esto sería a través de toda la iglesia y conseguiríamos eso, pues ver todo el despiece de esas capillas en relación con el volumen todo el exterior. Y ya está. Un poco en la misma idea de haberos mostrado el escáner para haceros más tangible la tecnología, he traído directamente el software con el que trabajamos. Además, se da la circunstancia de que soy la persona que representa en España este software, de manera que si alguna persona estuviera interesada, pues puede contactar conmigo. ¿Cómo funciona? Dicho de la forma más sencilla posible, para que la fotogrametría no suene como una ciencia esotérica. Ya ha dicho muy bien Néstor que se ha simplificado y se ha acercado tanto a las posibilidades de cualquier persona que realmente hay que perderle todo el miedo. Pero voy a explicarlo, o a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible para que se comprenda por qué funciona. Al igual que nuestros ojos, cuando vemos una escena con los dos ojos, cada ojo ve una imagen sutilmente diferente y eso le permite a nuestro cerebro comprender qué cosas están delante de otras, es decir, es nuestro cerebro el que construye las tres dimensiones a partir de la visión de los dos ojos. Eso es una cuestión naturalmente fisiológica que depende de que tengamos dos ojos y que vean bien los dos ojos, ¿no? No todo el mundo tiene esa suerte. Pero básicamente la idea es esta. Esas sutiles diferencias de lo que ve cada uno de nuestros ojos son lo que permite a nuestro cerebro reconstruir la escena que vemos en tres dimensiones. Entonces, de manera análoga, cuando tenemos fotos tomadas desde sitios distintos, es posible obtener un modelo 3D de esa escena que están capturando las cámaras. ¿Y cómo ven las cámaras? Porque ven como nuestros ojos, sí, pero realmente no entienden qué es lo que contiene la imagen. Una cámara no tiene la inteligencia de un humano para saber que esto es una iglesia, ni un edificio, ni un coche. Simplemente son puntos con colores. Lo que ocurre es que esos puntos con colores pueden tener un cierto carácter, algo que desde el punto de vista del análisis de imagen es suficientemente único como para que sea plausible la idea de volverlo a ver. Si yo vuelvo a reconocer esta mancha negra al lado de esta blanca, voy a saber decir, mira, es la misma, ¿no? Eso es lo único que sabe hacer un ordenador, repetir muchas veces operaciones muy básicas. Entonces, lo que hace la fotogrametría, esta generación de herramientas de fotogrametría, es analizar las fotos y buscar puntos especiales, vamos a llamarlos así. Puntos especiales que realmente nosotros como humanos a veces no sabemos por qué son tan especiales, ¿no? Aquí este punto que veis en el faro del coche, pues le ha puesto una marquita que significa que le parece interesante. Interesante en el sentido de que es posible que si lo vuelva a ver, lo voy a identificar. Entonces, cuando este proceso se ha pasado por todas las imágenes y después se han comparado unas con otras y se han vuelto a encontrar los mismos puntos, entonces esos puntos, reconocidos en varias imágenes, pueden permitir obtener la posición desde la que tenía que estar hecha esa foto para que encontremos los puntos en estas posiciones. Entonces, lo que hace la fotogrametría a partir de analizar todos estos puntos es encontrar desde dónde se ha hecho la foto. Por eso sale el cuadradito este azul que representa una foto en el espacio de tres dimensiones y por debajo o por detrás vemos esta nube de puntos que no es más que la suma de todos estos puntos que hemos ido reconociendo en las fotos. Así que del análisis de la imagen
utilizando un algoritmo de búsqueda de puntos singulares, somos capaces de llegar a encontrar la única posición posible de cámara que explica la distribución de todos esos puntos. Y una vez la tenemos resuelta, ya tenemos esta representación de puntos, vamos a llamarlo así, la nube de puntos dispersa, ¿vale? Es una nebulosa muy poco definida, en la cual ya se empiezan a adivinar las formas de lo que tenemos a la vista. Si ahora este proceso se extiende ya no solamente a unos pocos píxeles singulares de las imágenes, sino que se extiende a todos los píxeles de cada imagen y se busca su correspondencia en el espacio tridimensional, entonces es cuando se empieza a formar la nube de puntos densa, de la cual no sé si tengo algún ejemplo en este proyecto guardado, creo que no. Esa nube de puntos es densa, se llama densa simplemente porque contiene muchos más y son tantos y están tan juntos que nos generan visualmente la ilusión de ser una superficie continua, pero no dejan de ser puntos. Os voy a mostrar aquí, en un visor, la nube de puntos de la que estoy hablando. Y esta se ha obtenido solo de fotogrametría, de manera que cuando nosotros nos acercamos mucho, y seguimos acercándonos, llega un punto que nos damos cuenta de que efectivamente se trata única y exclusivamente de puntos. Lo que pasa es que cuando los vemos desde muy lejos, se empastan, se pegan unos a otros y tienen esta apariencia de ser una superficie continua. Pero una vez que tenemos esos puntos, podemos construir sobre ellos superficies y así llegamos después a los modelos que ya habéis visto. Entonces, perdonad esa explicación un tanto quizá demasiado infantil, pero realmente es que el proceso no tiene muchísima más complicación. Evidentemente hay muchos más problemas que estoy obviando, como es el hecho de que las cámaras nunca se comportan de manera perfecta, las lentes no son un modelo matemático ideal, tienen sus distorsiones y todas esas distorsiones hay que controlarlas, etcétera. Pero toda esa problemática que antes era casi patrimonio o territorio exclusivo de los fotográmetras de escuela, con formación de topógrafos, etcétera, como yo, que somos, bueno, éramos los únicos que entendíamos en profundidad todas las cuestiones geométricas dentro de la cámara y fuera de la cámara, pues ahora ya el software se hace cargo de todo y el usuario prácticamente, siguiendo unas reglas de buena práctica que evidentemente no se pueden soslayar, pero al final lo que es importante es que el software se encarga de toda la parte realmente compleja del asunto y nos va a producir de manera relativamente fácil y asequible y sobre todo con una enorme economía unos modelos 3D de altísima precisión. A todos esos modelos que se generan exclusivamente con imágenes, vamos a verlas de nuevo, les falta algo, ¿verdad? Porque esto no está sujeto todavía al suelo. Digamos, esta nube de puntos está en las nubes, está en algún lugar del espacio tridimensional, pero carece de conexiones reales con nuestro suelo, con el terreno. Y para eso están lo que se llaman los puntos de control. Y los puntos de control son elementos que se reconocen en las fotografías a los que nosotros les damos coordenadas por métodos topográficos. Como os ha explicado David, antes de hacer el vuelo, antes de hacer las fotos, hemos hecho marcas en el suelo. Esas marcas han sido medidas por un topógrafo, uno de nuestros compañeros, y tenemos sus coordenadas. Y por lo tanto ya tenemos la conexión entre estos datos que viven en la nebulosa y los datos topográficos que se tocan, los que toca el contratista y los que son mediciones, distancias, volúmenes, metros cúbicos y euros, ¿no? En definitiva. Ese proceso de colocar puntos de control consiste directamente en identificarlos en las fotos. Voy a mostraros aquí los puntos de control que están en el suelo pintados y que yo los he marcado en las fotos para que el software sepa hacer las correspondencias entre píxeles de imágenes y datos topográficos. De manera que ya estamos colocando unas chinchetas que llevan esta nebulosa, este objeto tridimensional abstracto, lo llevan al mismísimo terreno. Y con una colección suficiente de puntos de control
ya tenemos nuestro modelo enganchado al globo terrestre. Tanto es así que podemos activar la visualización global y tener a la vista, lo que pasa es que ahora mismo esa opción no está habilitada, podemos tener a la vista el trabajo en sus coordenadas terreno. No sé si en algún otro ejemplo sí que lo podré activar, me temo que no. La vista del globo, no. Bueno, creedme que esto ya está vinculado a la Tierra y esto está en ningún otro sitio más que en Sahagún, cosa que por supuesto es lo que esperábamos. Una vez tenemos establecida la conexión entre el terreno y esos datos que ha generado la fotogrametría, entonces ya todo tiene sentido porque el eje vertical corresponde a la dirección de la gravedad. El edificio, si nos sale inclinado, quiere decir que está inclinado, no serán simplemente problemas de la visualización. Es decir, si yo le digo al programa que me lo muestre en verdadera magnitud vertical, me lo va a mostrar perfectamente vertical. Ocultamos las cámaras y veis que la torre está divinamente vertical, y si le digo que gire en torno a un eje vertical, la vemos dar vueltas, pero nunca se inclina. ¿Por qué? Porque todo tiene georreferencia y por lo tanto ya es susceptible de producir documentación planimétrica. Esa es un poco la descripción somera y sencilla del proceso, y aquí veis un poco el conjunto de todos los datos que hemos ido unificando. Aquí las fotos aéreas de eje vertical junto con otras oblicuas, pero también tomadas desde una gran altura. Tenemos otras fotos terrestres tomadas a pie en torno a los paramentos del edificio, y veis que igualmente se van georreferenciando con dianas. Habréis observado algunas de estas dianas en las paredes de vuestro pueblo, en las paredes de la a ver si aquí no están georreferenciadas las imágenes y por eso no las vemos. Disculpadme, a ver si podemos arreglar este problema ahora mismo. En un momento, aquí está. Bueno, habéis visto estas dianas que se colocaron. Igualmente, el propósito de estas es el mismo, es conectar fotografías con datos topográficos para que al final toda esta documentación que vamos generando esté perfectamente sujeta al trabajo de la topografía. Y de esta manera, cuando nosotros decimos la altura de este arco, estamos dando una cifra cierta, con una precisión que podemos estimar, porque todo este trabajo se audita internamente y se produce un informe correspondiente de precisiones finales, y tenemos unos datos que nos indican la calidad de los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos de control. Tenemos un error de 4 milímetros para todo el monasterio en la X, 6 en la Y 4 en la Z. Por lo tanto, estamos constantemente cuestionando, poniendo en tela de juicio la calidad del trabajo, comparando datos con medidas reales tomadas sobre el objeto, etc. Además, como os hemos explicado ya, toda esta información, que hasta lo que os hemos mostrado hasta ahora es exclusivamente fotogramétrica y topográfica, le añadimos esa nueva capa de información, que es la del escáner 3D, y para eso tengo aquí otro ejemplito, que es la parte de la iglesia, donde veis que tenemos de nuevo esos cuadraditos azules que hemos estado viendo hasta ahora, que representan las posiciones de las cámaras, pero tenemos este nuevo actor, que son estas bolas azules, que son las posiciones del escáner. El escáner captura puntos a su alrededor, igual que las fotos, y después podemos proyectar el color de las fotos sobre la malla que produce el escáner, y así obtener el modelo de malla que, si Dios quiere, os puedo mostrar. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis el resultado de la fusión de datos de fotogrametría con datos de escáner láser, que lamentablemente cuando es un interior no resulta demasiado fácil moverse por él, porque las superficies nos van ocultando la vista, ocluyéndose mutuamente, y no es fácil desplazarse a veces por
por estos modelos 3D. Pero bueno, ahí tenéis que se van generando superficies que además tienen color aportado por las fotos y que de esta manera vamos completando los modelos 3D tanto en su piel interior como en la exterior, y de ellos ya se puede después hacer la explotación generando los alzados fotográficos que habéis visto o los dibujos de línea que os voy a mostrar a continuación. Si nosotros hemos generado una vista de ortofoto desde el cielo perfectamente vertical y exenta de toda deformación, podemos ir dibujando sobre esta las líneas de los elementos arquitectónicos que queremos restituir, pues el despiece de las distintas fábricas de la acera, los faldones de las cubiertas, los aleros, las escaleras, los peldaños, toda esta información que al final se va a reflejar en los planos, los servicios como tapas de alcantarilla, alcorques, invernales, etcétera. Y toda esta información que aquí parece dibujada simplemente superpuesta en un plano 2D, en realidad la estamos dibujando en 3 dimensiones. De manera que si ahora visualizamos todo eso que hemos dibujado, os dais cuenta que está dibujado en 3 dimensiones. Tenemos las alturas de los aleros, las limas de los tejados, etcétera. Toda esa información se puede ir extrayendo de la documentación tridimensional que vamos generando y al final estamos produciendo esos planos canónicos, esa documentación gráfica, vectorial, clásica de toda la vida, con la que toda la vida se ha venido trabajando y con la que siguen queriendo poder trabajar los contratistas, los arquitectos, los ingenieros, etcétera. Y bueno, pues esa era un poco la idea, contaros qué es lo que se ha hecho en el entorno de San Benito, contar de una manera sencilla cómo se procesa y cómo se trabaja con toda esa información y acercar a Sahagún lo que es de Sahagún. Y nada más, muchas gracias. Si hay alguna cuestión particular, pues de nuevo, sí. Desde la primera foto. Pues en este caso lo hicimos todo en un día, la parte de fotografía. En cambio el escáner vinimos, si no recuerdo mal, 2 veces. 2 veces, y para el apoyo topográfico vinimos otra vez más. O sea que la parte de captura de datos en campo se reduce básicamente a 4 jornadas. El tiempo de procesamiento puede con facilidad multiplicar esa cifra por 5 o por 10, en algunos casos por mucho más. En este caso no ha llevado demasiado tiempo. Y desde luego lo que es incuestionable de todas estas técnicas y de lo que supone la incorporación de los drones a la plétora de instrumentos con los que se puede trabajar, la economía es el factor más destacable, ¿no? No hay comparación de los costes que tiene hoy en día hacer estos levantamientos con respecto a lo que podría ser, imaginaos, haber puesto una grúa para que un técnico estuviera midiendo línea a línea, sillar a sillar, las pieles de la torre, pues imaginaos el coste, ¿no? De luz. No es demasiado crítica la variación de luz, el software no se ve seriamente afectado, a no ser que se produzca un cambio muy radical. Por ejemplo, tengamos fotos que empezamos un día por la mañana nublado y acabamos la puesta de sol con un sol brillante. A veces sí que esa diferencia lumínica en el proceso puede complicar el procesamiento, pero en general no es así. El movimiento de las sombras puede causar alguna vez algún tipo de problemas, pero en general no es algo que nos preocupe demasiado. Puede llegar a estropear un poco la calidad visual de los acabados,
pero en la cuestión geométrica no suele ser muy determinante. Y en este caso, en los días en que estuvimos trabajando, estaba totalmente nublado. Como veis, no hay ninguna sombra. Eso es el ideal de trabajo, no tener sol. ¿Sí? Hay que sumarle más. Un solo barrido, salvo en circunstancias muy extraordinarias, siempre deja sombras. El láser no atraviesa ningún material, ni siquiera una tela fina. De manera que todo lo que se encuentre entre la trayectoria del rayo y la pared que queremos medir, pues lógicamente va a suponer que se produce una sombra. De manera que, por ejemplo, en la posición en la que está, pues esta misma mesa habrá hecho un enorme agujero de datos en esa pared, o el telón habrá dejado fuera de la vista pues una parte de... No, incluso, por ejemplo, la parte inferior de todo o vuestros pies no saldrían, etcétera. Entonces, por eso es necesario ir cambiando de sitio el escáner, pero bueno, si estuviéramos en un escenario hipotético de una bóveda hemisférica y tenemos la suerte de poder elegir un punto desde el que se ve absolutamente todo, pues un solo escaneo sería un 100%. Pero vamos, la circunstancia realmente no se da. Entonces siempre se requiere un número alto. Hay que tener una cierta estrategia y costumbre, y uno ya va desarrollando el instinto de reducir a la mínima cantidad necesaria los escaneos que se emplean en documentar un espacio, porque también uno es consciente de que cada nuevo escaneo es un nuevo problema, una nueva colección enorme de datos que hay que saber gestionar. Entonces, siempre es muy recomendable a la hora de llegar a un edificio. Por ejemplo, el día que vinimos aquí, aunque ya habíamos visto cosas previas de cómo era, el hacer una especie de recorrido por el edificio, así en aspecto visual, y ir valorando y decir, oye, pues mira, vamos a colocar un escáner aquí, otro escáner aquí, si cogemos y ponemos en este sitio, cogemos toda esta zona y esta, o este sitio no es el recomendable, pongámoslo en este otro, pues porque, por ejemplo, hay un árbol que está completamente lleno de hojas. Entonces, vas, digamos, distribuyendo de forma estratégica antes de empezar el trabajo más o menos dónde vas a irte colocando. Y luego a partir de ahí ya vas haciendo todos esos escaneos. Hoy día los escáneres han evolucionado muchísimo y, por ejemplo, una ventaja, digamos, nueva en el mercado es que casi todos los de la última generación se van autoposicionando solos con respecto a los datos anteriores. Con este escáner, cada vez que ponemos el aparato en un sitio y tomamos una zona, es como que estuviéramos empezando un trabajo nuevo. Todos los datos se refieren al centro del escáner. De manera que después en la oficina tenemos que encontrar las correspondencias, esta esquina es aquella, y entonces se van uniendo y al final componemos una colección de escaneos ya referenciados. Todo ese trabajo, que es muy laborioso, ahora mismo los escáneres de última generación lo van resolviendo en tiempo real. Es más, hay también una nueva generación de instrumentos que se llaman los escáneres SLAM. SLAM quiere decir en inglés alineamiento simultáneo y captura, eso es captura y alineamiento simultáneo, que se pueden llevar en la mano y caminar con ellos y van escaneando mientras nos movemos y se van autoajustando los datos que van encontrando, de manera que este mismo trabajo hoy día se podría haber hecho en mucho menos tiempo, no sé si más barato, porque esos escáneres también son muy caros, pero el tiempo de operación se ha reducido muchísimo y ahora mismo, por ejemplo, hay empresas que están haciendo mediciones de grandes hoteles, por ejemplo, con miles de habitaciones, y van con uno de estos en la mano y es como quien lleva un termo de café, es literalmente algo así. Entonces vas paseándote por los cuartos, abres el baño, asomas, lo sacas. Entonces, ese proceso se ha ido haciendo cada día más ágil y no es descabellada la idea de que cualquier día salga al mercado ya un móvil que prácticamente nos haga eso con una calidad, bueno, pues a lo mejor no tan fantástica como la que tenemos hoy en los escáneres de gama alta,
pero bueno, ya lo estamos viendo. De hecho, creo que hay un iPhone, el 13, creo que es, que lleva un escáner. No es lo mismo, francamente no debe confundirse, pero bueno, era una broma que hacíamos, yo me acuerdo, en el laboratorio de la universidad cuando empezamos a hablar de los escáneres. Este escáner costó 50 y tantos mil euros. El anterior que tenemos, que es más antiguo y muchísimo peor, costó 70.000. De manera que hemos visto progresar los precios y reducir los tamaños, y ahora trabajamos con uno, ese faro que habéis visto en las fotos, azul, pues tiene aproximadamente este tamaño. Y bromeábamos en las primeras clases y los primeros cursos de que un día habría un teléfono móvil que escanearía. Pues ya no es broma. Y probablemente cualquier cosa que hoy diga uno, pues hay que tomárselo casi como un hecho cierto, porque es que vamos viendo una y otra vez que la tecnología supera incluso lo que hemos sido capaces de imaginar como chiste, ¿no? Yo recuerdo mucho una de las clases en la universidad, perdonad que os cuente esta batallita. Cuando yo empecé en el año 93 a estudiar fotogrametría, nuestro profesor de fotogrametría nos hizo en la pizarra unas cuentas muy sencillas. Nos dijo, fijaos, una foto de las que se usan para hacer cartografía, no sé si las conocen, son estas fotos negativos de tamaño 23 centímetros por 23. Nos dijo, fijaos, para hacer esta foto digital tendríamos que hacer esta operación, y nos hizo las cuentas de cuál sería el tamaño en megabytes de esa foto. Y la cifra hizo que toda la clase a la vez explotáramos de risa. Y era solo una foto. Era impensable, totalmente inimaginable en el año 93 pensar que un ordenador doméstico pudiera tener una sola foto, una. Bueno, pues esa risotada de toda la clase hoy sí que da auténtica risa, ¿no? Porque es que hoy metemos en un ordenador elemental cientos de miles de esas fotografías. Entonces, podemos dejarnos llevar por la imaginación, porque cualquier barbaridad que nos imaginemos hoy, eso, el teléfono móvil que vuela y escanea la sala, cualquier barbaridad que nos creamos que es muy fantasiosa, puede hacerse realidad cualquier día de estos. Perdonad la historieta. Sí. Sí. Sí, vamos. De eso no hay la menor duda. Muy bien. Pues nada, no quiero entreteneros ni un minuto más. Muchas gracias por la atención y ojalá este trabajo permita, entre otras iniciativas, lo que yo creo que se está consiguiendo en este pueblo, la verdad que con evidentes éxitos en la gestión. Felicito por ello al pueblo.